era la estación, llegaban los trenes, bajaba la gente, entonces todo el mundo se lucía, se ponía sus mejores trajes, bien arregladas, los patrimonios, todo, ¿sí? Hermosa época. Nosotros estábamos en el colegio y del colegio ya teníamos como unos 12 años, nos íbamos a la estación y nosotros subíamos al tren y llegábamos a Rayado y nos devolvíamos en otro tren que iba a Petorca. Mi papá no tenía idea, ni ningún papá sabía, porque todos los niños hacíamos eso. Y en el verano, los últimos trenes fueron hacia Los Vilos, que se tomaban ahí en Rayado, tren de veraneante. Y el de pasajeros fue el 76, más o menos, 75, 76, fueron los últimos viajes que se hicieron a Papuro. Todavía está el bosque de Eucalipto, le dije, donde están las canchas de tenis. Era una humadera de gente de la Ligua en esos años, que ahí llegaban todos, pues, a hacer parrillas, comida. Y después el tren era un bar abierto para traerse a todos los papás, no en muy buenas condiciones. Y de ahí desapareció todo. Desaparecieron hasta los durmientes. Yo estoy trabajando desde el 75, pero la peluquería funcionaba por el centro después del terremoto del 65 llegamos en este sector. Y mi padre se llamaba Manuel Fernández. Y mi padre trabajó como hasta los 78 años, hasta el último día de su vida. Llevo 54 años acá trabajando y clientas que peino hace 40 años y todavía siguen conmigo. Bueno, ahora hay varios oficios que ya no se ven, no existen. Como por ejemplo, existían los zapateros, ¿cierto? Donde el zapato no se tiraba como ahora, había que mandarlo a arreglar. Claro. Y por esa razón había muchos zapateros. Había todos zapateros bien buenos, más o menos, chamullentos, venga mañana. Óscar Sandoval, nombre de mi viejo. El que más estuvo, el primero que inició en este labor, fue mi papá. Bueno, lo específico era evitar los robos y algún vandalismo, obviamente. Él era muy conocido por su vestimenta porque él siempre usó un poncho Castilla negro, que se veía así tremendote, un sombrero negro. Mi bisabuelo es el que comienza con toda la historia de la familia Calleja acá en La Ligua, ¿ya? Y de los 4 hijos, Salvador Callejas y Gaspar Callejas fueron fotógrafos también. Retrataron a toda La Ligua. Ya hay fotos tomadas en 1935 donde registran las fiestas de la primavera, registran también primeras comuniones, también los desfiles, las fiestas era llevada por ellos, en imágenes. Él es un personaje súper importante, fue periodista, corresponsal del diario La Tercera, de La Razón. La Ligua y todas sus noticias se daban a conocer a través de él. Del padre Flores me recuerdo que fue una persona muy activa, fue solidario. Recuerdo cuando venía yo a prepararme para las primeras comuniones, que era totalmente diferente a la preparación que se hace ahora actualmente, porque nos reunían en la parroquia y nos hacían en forma general, y ahí con sus santitos, los regalos, sus santitos, sus medallas, que a nosotros como niños nos encantaba. Una de las obras que la gente recuerda del padre Flores fue que él fundó el Liceo Pulmagua de La Ligua. Nuestro papá fue un regidor en esa época, fue presidente de la Junta de Vecinos, fue rotario, participante de los clubes deportivos, él era del Club Deportivo Flecha. Mi mamá inició la venta de tejidos mientras mi papá era sastre en esa época y era un sastre bien conocido. Yo soy de La Ligua, nacido y criado. Igual yo sufrí mucho por la gente. Se reían de mí, se burlaban de mí, pero yo nunca hice caso. Yo me juntaba con un grupo, me juntaba con otro grupo, que las chayas, que las candidatas. Yo lo pasé muy bien en mi juventud. Yo bailaba, me hacían ronda bailando. Bailaba tui, bailaba cueca, cha-cha-cha y todo.
Y también había un personaje que nunca me he olvidado de él yo, el Potaco. El Potaco se creía camión, manejaba todo el día, pasaba corriendo, y de repente se chantaba y decía, se echó a perder, quedé en pana. Manejaba y yo como vivía para arriba, me decía, tuve que ponerle primera porque si no, no habría llegado aquí, me decía. Pero era un hombre muy humilde, muy honrado. Incluso a mi casa me iba a encerar, porque antes los pisos eran todos de madera y él usaba hojotas. Y conversaron historias de él que a veces quedaban en pan y se instalaban en medio de la calle a arreglar las hojotas, desde que había pinchado un neumático. Buenas tardes, yo me llamo como artista La Salomé Simoney. Soy un personaje el más popular de Calaligua y me siento muy feliz. Bueno, las Chicas del Futuro se iniciaron en 1986 y en esa época nosotros los invitaban en tantas partes. Por ejemplo, los invitaban en el Tiro Blanco, al Paumo, después lo invitaron en la sede del Mirador que está en la cancha acá abajo. Éramos las chicas traviesas, porque nosotros hacíamos reír mucho al público. Juanito Meneque lo conocíamos mucho, que venía todos los días acá y nos contaba historias, y algunas eran reales, ¿me entiende? Porque decía él, mire, yo voy al banco ahora y mostraba los billetes, los voy a depositar. Mire, Juanito, que tiene plata, le decíamos nosotros, así que va al banco a depositar. Sí, pues tengo que depositar. Y después ya iban a cerrar el banco y iba a decir, ¿sabe? Que voy a comprar otras cositas, me faltó plata. Y la retiraba de nuevo. Era comerciante, pues vendía los productos, los compraba a 500 y los vendía a 300 y ganaba plata, decía. Y andaba a veces con el canasto, con huevos duros y piedras, que era minero, decía. ¿No? Así que era un personaje maravilloso, una inocencia de un hombre maravilloso, porque era como un niño. Héctor Ligua Puebla podría ser la figura del deporte. Han habido basquetbolistas, futbolistas, pero yo creo que a la altura de él aún no hay. Aquí también salieron jugadores. Cantimplora Holguín jugó en Colo-Colo de la década de los 53, 60, liguano. Hugo Lepe, seleccionado chileno del 62, de Colo-Colo, también de acá. Es que eran los almacenes de la época, que eran como los almacenes como del pueblo, digamos así. Ahí llegaba toda la gente de la parte alta, ahí donde Pelayo, donde don Adrián, el papá de Pelayo, y donde allá el Tropezón, que estaba en Esmeralda. Todavía está el local ahí, la construcción todavía está. Yo soy Adrián Astudillo, hijo de don Adrián Astudillo y de la señora Alejandrina Lillo. Mis padres llegaron acá en el año 65 y construyeron acá un local de almacén El Pelayo y distribuían toda la mercadería a domicilio en triciclo. Bueno, aquí mucha gente venía de los alrededores, de allá de la Quebrada del Pobre, de La Higuera, de Valle Hermoso, de Longotoma, y toda la gente venía, algunos de allá de Valle Hermoso venían con sus burritos y cargaban aquí afuera su mercadería. Todo se vendía a granel, el aceite de a medio, de a cuarto, de a litro, con una bomba, y el azúcar eran cuadritos de azúcar, no había azúcar granulada. Mis padres fueron Eduardo Zamora Guzmán y Hilda Laza Gallardo. Iniciaron el negocio en el 48. Mis papás tenían un negocio de abarrote en general y una verdurería.
Y ellos quisieron cambiar de negocio, pero en la misma cuadra, al frente de donde tenían el otro negocio, y eso era un emporio. Se preparaban a los 18 haciendo paquetes de a kilo, de 2 kilos para las empanadas, y trabajaban todos mis hermanos, eran 3 hermanos, Eduardo, Hernán y Patricio. Como los tiempos cambiaron, decidieron irse a la plaza, al frente de la plaza, pero le pusieron al negocio el Nuevo Tropezón. La primera boleta que tenemos data más o menos de 1946. Somos la tercera generación a cargo de esta ferretería que es ya una tradición y una historia en La Ligua. La historia de la ferretería comienza con mis abuelitos Florencio y Esther, y después con mi papá Eris, y finalmente, después que fallece mi papá, nos quedamos nosotros a cargo de ella. Fue el primer periódico que se mantuvo en el tiempo. El periódico La Razón nace con don Inocencio Canales, quien fue el fundador de este medio de comunicación. Don Inocencio Canales tomó conocimiento de que mi mamá había trabajado en periódicos allá en La Serena y le invita a ser parte de este medio de comunicación. Posteriormente, don Inocencio fallece y mi mamá compra los derechos en el año 1969, en donde le da el auge ya más tecnológico a La Razón. Era una mujer súper emprendedora y también visionaria para aquellos años. Fue la primera mujer que llegó a ocupar un cargo tan importante y asumió una dirección de un diario, y aparte de eso, para los tiempos. Roberto Leiva, claro. Ellos fueron los primeros helados, la primera fuente soda que se originó aquí en La Ligua, y tenían mucha clientela, muy buenos los helados, toda muy buena la atención, muy bonito el local, porque era una de las cosas bonitas primeras que se hicieron aquí en La Ligua. Y era un negocio donde todos íbamos a servir un helado, una bebida, algo así, porque era como entretenido y como que nos vieran que estábamos en una fuente soda. Rapa Nui, sí, pues. Hoy Ligüen también es excelente, muy buena. Tienen el sabor de la fruta. De los helados Ligüen tengo súper buenos recuerdos, porque los días domingos era tradición ir a misa y después de misa venir a tomarse un helado, incluso en el invierno. Muy gratos recuerdos. Se llamaba Rapa Nui porque tenía de totora y era como bien ambientado ahí, y era un lugar de reunión social. Muy gratos recuerdos. Bueno, yo soy Rodolfo Rubio Yamet, hijo de don Luis Rubio, que él tenía la fábrica de bebidas Rubio, claro. Principalmente de papaya natural. Luego, después vinieron las bebidas de fantasía, como la PAP, la Bills, naranjada. Hicimos esta Coca-Cola. La industria era algo artesanal realmente, pero mi papá después la fue innovando. Incluso lo máximo que fue a Mendoza a buscar unas máquinas. Bueno, las etiquetas que había en ese tiempo eran etiquetas de papel y no venían con pegamento, había que hacer engrudo. Hacíamos un engrudo con harina y agua nomás, y se hacía el engrudo y se pegaba. Los primeros, mi suegro, mi suegra, mi suegro Raúl, mi suegra Margarita son los que iniciaron este emprendimiento de este restaurante, que es el único más antiguo de La Ligua. Los demás, como el Radical, ya se vendieron hace alrededor de 15 años, y queda este. Que este restaurante debe tener alrededor más o menos de más de 80 años. ¿Por qué se llama parrón? Porque en el patio había un parrón grande, que tenía como 15 metros. Y todavía queda algo de muestra del parrón antiguo que está abajo, que lo dejamos un poco para la nostalgia y el recuerdo por el nombre. Llegamos a La Ligua en el año 1944. Nosotros veníamos de procedencia de Longotoma, Santa Marta, donde mi papá tenía una pulpería. Bueno, de las manos de mis padres pasó a mi hermana Olga primero,
porque yo tenía un negocio. Y después ella, bueno, se casó y al final quedé yo con esto y terminé el negocio y seguí con la residencial Aconcagua hasta que con mi hijo conversamos y decidimos que él iba a continuar con el negocio, entonces le puso Hostal Aconcagua. Bueno, por información de maestros de la construcción que trabajaron acá en el hotel. Este hotel fue construido en el año 1906, un hotel que cobijó muchos vendedores, muchos artistas, la experiencia mía y muchos artistas, especialmente de la nueva ola que llegaban acá, deportistas también, del básquetbol, del fútbol y de todas las actividades de Semana Liguana, que era una tradición, ¿no? Antiguamente el Estadio Dol Roja se hacían las famosas Semanas Liguanas. Me recuerdo, eran famosas las liguanas con equipos profesionales. Una fiesta donde todo el mundo se preparaba y eran días, semanas que todo el mundo disfrutaba y disfrutaban buena vida. Los jugadores foráneos se posicionaban de los colores y ellos defendían la camiseta como si fuera la camiseta de toda una vida. Siempre venían por los mismos equipos, entonces no podía venir un Juan Linoski por Libertad. El Juan Linoski siempre venía por el Flecha. Me recuerdo de las ramadas por alrededor de todo el estadio, las cocinerías, venía mucha gente. Y los papás nuestros de los liguanos, lo infaltable era ramar en la noche a bailar con su señora. Y ahí nosotros chicos al lado. Y ese era el gran evento del verano. En el terremoto del 65 tenía alrededor de 10 años yo y me encontraba en ese momento, que fue al mediodía, me encontraba en la casa de una vecina que me habían mandado a dejar un presente. Y esa casa era totalmente de adobe. Entonces, cuando viene el terremoto, nosotros lo hacemos a un lado y nos salvamos porque muy cerca mío cayó las paredes, ¿ya? Y después bajo, porque nosotros vivíamos en Portales, y veo que todas las casas estaban totalmente en el suelo. Miro al Pulmahue y como que era una sola polvareda y como que se abría el cerro. Fue algo muy espantoso, primera vez en mi vida que yo me doy cuenta de lo que es un temblor o terremoto. Viví el terremoto del 71 aquí, que se cayó la otra parte que quedaba en pie de la ligua, se cayó todo. Quedaron así como el Hotel Chile, que todavía está. Son puntuales las casas que quedan. Vinieron militares de Quillota y todavía me acuerdo que vino una compañía de bomberos de Santiago que traía algo moderno, focos portátiles, te alumbraban la calle así, y después para el otro lado, y después para el otro lado, decían, de esa forma iban iluminando a resguardar lo que quedaba. Hubieron tiendas que quedaron en el suelo y con su mercadería a la vista. Yo recuerdo solamente los militares que habían por ahí por cerca de la estación, habían, ¿cómo se llama?, carpas donde estaban los militares y donde se hicieron también los hospitales para las atenciones de las personas accidentadas en ese terremoto. Ángel Custodio Eduardo Flores debió intervenir en los terremotos precisamente del 28 de marzo de 1965 y del 8 de julio de 1971. Prácticamente este último terminó de
casi destruir el antiguo templo parroquial, produciéndose una disputa entre los vecinos respecto a la mejor alternativa para recuperarlo. Eso costó mucho y mucha gente lloraba en la plaza, porque nadie quería que la botaran. Fue terrible, o sea, eran unos cables inmensos de grueso que los tiraban y se cortaban. Sí, pues la iglesia, los recuerdos que tengo yo de cuando estaban las máquinas y tiraban las piolas y se cortaban. Estaban echando abajo la cúpula y se cortaban las piolas de la retro, las maquinarias de ese tiempo. Le costó bastante para echarla abajo. Y esa no era la idea de haberla destruido, porque había una reparación casi por el costado de Portales, ¿no?, donde se cortó la pared abajo. Y ahí yo creo que si lo hubieran arreglado, pero había como pánico porque cuando venían temblores se cimbraba mucho la cúpula donde está el campanario. Algunos intérpretes sostenían que era mejor recuperar esa antigua base del templo, que era muy tradicional y que por supuesto podía transformarse en un monumento nacional. Nuestra iglesia, nuestra parroquia Santo Domingo de Guzmán de la Ligua, es una de las más antiguas, no solamente de la diócesis de San Felipe, sino que es una de las más antiguas de Chile, data del año 1633. Pero ciertamente el criterio que aplicaron algunos profesionales, como por ejemplo el director de obras municipales de la Ligua de esa época, don Enrique Porte Fernández, y que también nosotros como estudiantes universitarios de la época compartimos ampliamente, era de crear un nuevo templo parroquial, por supuesto que fuera total y absolutamente asísmico y que reuniera los requisitos y condiciones para albergar a un mayor número de personas y que iba a hacerse necesario atendido el incremento de la población. La remodelación de la iglesia fue algo muy fuerte porque la gente, yo era chica, pero la gente fue a mirar cómo botaban la iglesia, porque la iglesia no se cayó con el terremoto, la botaron. Lo mismo con muchas casas como la nuestra, que no quedó en tan mal estado, pero que sí fue destinada para ser demolida. Hay que decir que La Ligua era una ciudad antigua, con mucha construcción de la colonia, una arquitectura bien tradicional de adobe, y después del terremoto del 71 marcaron las casas, las marcaron con unas X rojas, 2X que era demolición inmediata, o con una X que significaba que podía esperar. Ahora, lo de las X, por cierto que sí, don Enrique Porte Fernández tenía la obligación como director de obras de señalar cuáles tenían que ser casas que tenían que ser de demolición inmediata y otras que podían esperar un tiempo razonable para que se demolieran. Ahora, ciertamente tenemos que tomar en consideración que había muchas casas de adobes, casas que habían sido construidas un poco furtivamente, otras en términos muy improvisados, por lo tanto el peligro era muy inminente. Y la obra que desarrolló Enrique Porte Fernández fue notable, porque incluso él, cuando debió en algunas casas colocar las 2X, recibió hasta puñete. Vino el padre Victorino Silva, que lo recordamos con mucho cariño, porque a él le tocó la hermosa misión de construir este nuevo templo. Este templo que se había destruido con el terremoto del 65 y después con el año 1971, terminó de colapsarse y por lo tanto la parroquia, la comunidad no tenía templo. Empezó a mover a las comunidades de los distintos sectores y conformó este comité pro construcción que junto a mucha gente de La Ligua llevaron a cabo esta hermosa obra. Fueron muchas las campañas, muchos días de trabajo, muchas trasnochadas para poder ayudar al sacerdote, ¿ya? Y poder sacar adelante lo que es el templo, lo que es actualmente ahora el templo.
La historia es del año 1855, 57, algo por ahí. Hay una monjita en Petorca, que ellos hacían ese tipo de alfajorcito para darle a los apoderados que asistían a las reuniones. Y por cosas del destino, ellos fueron trasladados a Copiapó. Y allá en Copiapó cocinaban esta familia Núñez Vilche, o Vilche Brito, que eran una familia bien conocida acá en La Ligua, y por tiempo fueron trasladados nuevamente a La Ligua. Y ellos se vinieron a La Ligua y aquí se masificó el dulce, producto de que ellos empezaron a hacer ya otro tipo de dulce, el alfajor, la palita, y inventaron el empolvado, cosas así, y con alcayota, todas esas cositas, pero producto de que eso ya se masificó en el año 1970, el dulce salió hacia afuera. Nosotros llevamos una generación, por ejemplo, de mi bisabuelo, mi mamá, mi abuelo, todos vendimos dulce. Y todo lo hacíamos a mano porque eran unos lavatorios grandes con unos alambres que nosotros teníamos que batir. El huevo lo poníamos acá, caía la clara, guardábamos la yema para hacer los empolvados, porque se hacía todo a mano. Y antes no teníamos que hacer rodillos con clavos para poder hacerle los hoyitos a los alfajores. Soy la cuarta generación de una tradición liguana que lleva mucho tiempo acá ya. Empieza con mi bisabuela, Elba Meneses, junto a su marido Guillermo. Preparaba el dulce artesanalmente y lo iba a vender al ferrocarril, donde estaba ubicado el terminal de buses de La Ligua. Bueno, esto transcurriendo los años y todo el tema, se fue formando la fábrica que hoy en día es Dulce Elba, que tiene aproximadamente ya más de 80, 90 años. Por algo ya han pasado 4 largas generaciones. Y bueno, con mi abuelo, Enrique, se hizo un poco más famosa esta fábrica por el tema del genio que él tenía. Era de estos que si no te gustaba el dulce, vaya a comprar otro lado. Aquí no se obliga. Al rato, 20 minutos, volvían, deme 2 docenas. Y eso es lo que nos ha dado la característica y el reconocimiento de mucha gente. Vendo dulce desde el año 70 acá en la carretera. Llegué a la edad de 12 años a vender. Yo cuando empecé a vender no corrían muchos buses, nada. Yo soy de la época de los Andesmarbus, los llamados rápidos de Chile. Y mis papás trabajaban en Vialidad y veraneábamos en el campamento Vialidad en Pichicuy. Como me gustaba el negocio, de chico yo llevaba un canasto para vender dulces. Lo vendí en el campamento y me dejó la micro que iba a Pichicuy, la micro de Don Tuco. Me fui en un Andesmarbus que me llevó hasta Pichicuy. El caballero me dijo que pasara a vender, pues los vendí todos y de ahí no me fui más de la carretera. Y aquí estoy yo, 53 años vendiendo dulces. Bueno, la primera persona, él se llama Mario Fres. Él era panadero, trabajaba en una panadería de los señores Torres. El año 69-70, él veía que la gente salía a vender dulces y él con lo que ganaba no le alcanzaba para la numerosa familia que tenía. Y tomó su bicicleta y cargó unos dulcecitos, como 50 dulces en una cajita, y la puso atrás de la bicicleta y se fue a instalar en Quebradilla, en el kilómetro 145, por ahí más o menos, donde existía una vulcanización antigua ahí. Y él fue el primer dulcero que se vio en la carretera el año 69 a 70, algo por ahí. Acá nosotros somos aproximadamente 10 dulceros que nos paramos acá. Pero en esta época de verano llegan cientos de dulceros que son los temporeros y las temporeras que llegan. Hay familias completas que llegan a vender desde Los Moyas hasta Catapilco.
pero para todo alcanza. Y las fábricas se hacen poco en esta época, pero eso es lo bueno que del dulce vivimos mucha gente de La Ligua. Lo que podríamos decir es que si hubiese habido un buen músico en los años en que la industria del tejido acompañaba nuestras noches con el sonido de sus máquinas, sería una muy linda melodía. Sa, 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 sa. Me tocó la hora de gloria, aquel tejido que empezó más o menos del año 70 hasta el 90. Empezó esto cuando empezaron a llegar gente de Vallehermoso con los textiles y ahí llegó Baltra. Don Aníbal Baltra con la Charito Tapia. Una industria que le dio trabajo a muchas personas aquí en La Ligua. Tenían hilandería, tenían telares, hacían telas, ponchos, tejido de punto también, y trabajaban la alpaca, la primera alpaca peruana al 100%, y se exportó para Europa en esos años de bonanza. La fábrica éramos cerca de 100 personas que trabajamos acá, con sindicatos, equipos de fútbol. Era una fábrica grande, se puede decir grande, porque la hilandería era muy bonito el proceso. Empezaba de acá y salía para allá, para donde están los chinos, para la calle. Todo lleno de máquinas. Así que quedan los recuerdos nomás. Claro, en el año 1995 se remató. Esa moto se vendió al kilo, se puede decir. Y al final la fábrica Barça terminó. Terminaron ellos, que eran matrimonio solo, no tuvieron hijos. Y terminaron en lo que toda la gente sabe, pues, en la ruina. Después llegaron aquí a esta propiedad, que era de un compadre de él. Él se la cedió asumiendo todos los gastos, hasta su fallecimiento, que murió aquí en la indigencia, en el hospital de Quillota, don Aníbal. Están enterrados los dos aquí en el mausoleo de los Tapia Toro. Los más grandes fue la familia Delgado, ¿te acuerdas? Lazo, Jaime Tapia. Soy hija de Jaime Tapia Godoy y Herminda Fernández Pasáez. Ellos iniciaron este negocio, pero de venta de chalecos, en el año 60. Bueno, ellos fueron los iniciadores junto a Talanquén, la señora Martina Espinosa, la señora Perla Zaval. Para mí, como los primeros tejedores que conocí yo, 4. Domingo López, el segundo sería el Chico Pérez y doña María Figueroa, Carmen Ruiz, serían los primeros tejedores para mí. Don Patricio Val, muchos se han olvidado de don Patricio Val y fue una de las una con el señor Baltra, fueron entre las primeras industrias que vieron aquí en La Ligua. Iban a buscar sus remates, las señoras dueñas de casa, iban a buscar sus remates a los talleres para hacer ojales, pegar botones, entrar las colas, hilvanar, era lo que más se ocupaba, era el hilvan. El remate consiste en, es casi la última terminación del chaleco, es pegar la wincha, poner punto por punto. Yo en el día me remallaba, en esos años, me remallaba hasta 100 chalecas. Yo entré a trabajar muy niña, como a los 15 años, donde Antonio Elo. Después nació mi hijo, tenía que trabajar con él. Entonces mi compañera Clara, en una caja de plátano, me acomodaba a mi hijo para que yo trabajara. Después me fui a trabajar donde Tejidos Marcela, donde don Marcelino Pérez. Ahí ya me quedé definitivo trabajando. Ya trabajé casi 40 años con don Marcelo. Y de ahí me buscaron donde Tejidos de Aguita,
donde Chico Cortés, como más se conocía, trabajaba en la noche. El tejido, para mí, gracias a Dios, me lo dio todo. Y me lo quitó también. Pero sigo luchando. En cada casa, una maquinita que estaba tejiendo. En cada casa. La Ligua se transformó, pero en centro textil. Tuvo que formarse la Asociación de Pequeños Industriales. El primer presidente de APIA fue don José Zaval. Como vicepresidente que habla, y después quedó Antonio Juan como directorio, Carlitos Pérez, gran cooperador, y Navarro Olivares. La primera feria del tejido fue como el 95, y el 96 se hizo el chaleco más grande del mundo. Nosotros no estábamos contra el libre mercado, estábamos de acuerdo con el libre, porque es la única manera que se podía salir el producto afuera. Pero no a ese nivel. Liquidaron la industria textil en Chile. Así que vino la hecatombe y empezaron ya a liquidar todo. Incluso no cayó la industria textil de Ligua nomás, sino que vino la textil Viña, la Nera Austral, Comandari, y así pues, sucesivamente empezó a fallar la grande y no íbamos a fallar nosotros que éramos más chicos. Total que el 2000 ya la gente ya no había, y en 2002, 2003 ya vino el colapso total. Ahí caí yo también, perdí mi local de venta, pucha grande, me salieron las lágrimas y perdimos. Hola, mi nombre es Patricia. Bueno, mis amigas me decían Peta. Nos teníamos un grupo, nuestro grupo, que éramos bastantes, éramos como 18, entre hombres y mujeres. Me acuerdo que en esos tiempos, no sé, pues nuestros padres nos venían a buscar porque no era un permiso hasta tarde. Acá nos juntábamos, era como nuestra casa, nuestro punto de partida para salir a la discoteca, para ir a partir a cualquier lado. Y esos años eran muy entretenidos porque eran muy sanos y ¿cuánto se llama? Y nada, pues puros momentos de alegría nomás. Además que como no había celular, de aquí salía todo. De la plaza salía todo. Como dice Jimena, acá en la plaza pasaba de todo. Encontráis pololo, pinche, organizáis los carretes. En ese tiempo, malones, te conseguía ahí el tocadisco, el amigo que traía el disco. Y siempre había en el caso de nosotros era la casa de Jaime Hugo Gómez, donde se hacían todas las fiestas los días viernes. Y en los veranos nos juntábamos más de 30 acá en la plaza. La plaza estaba llena siempre, primero en la mañana con el tema de los estudiantes y en la noche con la gente que se reunía aquí a conversar, ¿no es cierto?, a hacer de amigos, a hacer amistades, a pololear también, ¿por qué no? Era muy grato venir a darse vueltas aquí y sobre todo era la seguridad donde todos podíamos conversar tranquilamente, estábamos hasta las tantas de la madrugada. Era una invitación perfecta a poder incluir a la ciudad cuando bajaba o subía, dependiendo del lugar donde venía la gente. Muchos opinamos de que la primera debería haber sido, por ejemplo, un cambio del piso, las baldosas. Ya han mantenido, digamos, el diseño anterior que era más colonial. Nos comprometimos a recrear la antigua plaza de nuestra ciudad de acuerdo a las características de aquella época, estoy hablando de la década del 2000, y se logró con una inversión fuerte del gobierno regional y de una iniciativa municipal, y cuyo constructor incluso corresponde a un destacado arquitecto de nuestra comuna. Fui reina de la primavera del año 1962, muy concurrido y fue la época más linda que pude vivir, tenía así 15 años.
fui reina de la primavera en el año 1977, producto de las fiestas de la primavera. Competimos por la venta de votos y actividades y ganó el liceo ese año. Los fines de semana nos arrancábamos de la casa, escondiditas, y nos veníamos a dar una vuelta y a dar un bailecito aquí en la pérgola que estaba al frente. Y mi papá, como a las 2 horas, llegaba a la plaza y nos llevaba de la oreja. Y acá al frente había una redondela donde había un señor que ponía la música en la noche. Llegué a hacerme cargo de una sala de audio, de música. La única persona que terminó tocando música estaban los long play, acetato, los discos 45. Escuchábamos Camilo VI, había un disco que un amigo tenía. Sin ti. Sin ti y algo de mí. Y el otro que tenía era, el Waldo tenía el de Buddy Richard, hasta una cinta varilla alrededor del viejo roble. La plaza antigua había discriminación. Hay una huerta que se paseaba el tejedor, la dueña de casa y dentro la sociedad liguana. A uno no lo discriminaban, pero lo discriminaban con la mirada. Lo desconocían dentro del círculo del medio. Había una entrada principal que era al lado de acá de Ortiz de Rosa y la lado de allá de Portales. Supuestamente por dentro iban los cuicos y por fuera eran las personas que, bueno, se discriminaban solos. Porque todos éramos iguales y todos íbamos al mismo colegio, al liceo o a la Gabriela Mistral. Bueno, nosotros, mira, estamos sentadas en este asiento porque no es por casualidad, porque en este asiento nos juntábamos. Cuando nosotros llegábamos, somos de la generación 76, 77. Entonces nos encontrábamos acá, nos juntábamos puras amigas que estábamos en el liceo. Éramos un grupo muy unido, nos juntamos, yo creo que como, ¿cuánto? En el curso como más de 10 personas, más de 10 niñas, entre 16 o 18 años. Y de aquí era un punto de encuentro y nos íbamos a la discoteca, caminando. Ha sido todo muy hermoso. Felicitaciones a la Junta de Vecinos del Centro, a su presidenta y muy a la activa. persona muy activa, muy trabajadora, le da mucha vida. Entonces yo la felicito, a Mónica, a ti como presidenta, y a la secretaria también, que es mi hija. Le han dado vida, le han dado juventud a la Ligua. Y fue muy emotivo. Bonito. Me dieron ganas de llorar, fíjate. Lo encuentro espectacular lo que están haciendo. Gracias a la Mónica y a todo su grupo, estamos pagados.